Hola, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, y a continuación les explicaremos sobre los delitos relativos al mercado, la libre competencia y protección al consumidor. Para empezar, estos delitos son aquellos de tipo socioeconómico, cuya finalidad es sancionar las conductas que atentan contra el mercado, la libre competencia y los consumidores, que por su gravedad son merecedores de una sanción más allá de la puramente administrativa. En cuanto a su regulación, se encuentran en nuestro Código Penal salvadoreño, a partir de los artículos 232 al 243. Cabe destacar que dentro de este capítulo encontramos diversos delitos tipificados, que a continuación desarrollaremos cada uno de ellos. Comenzamos. El monopolio. Artículo 232. Doctrinariamente, el monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, solo una empresa domina todo el mercado de oferta. Elementos de tipicidad. Sujeto activo. El sujeto activo puede ser cualquier persona, ya sea individual o colectivamente. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el conjunto de personas en una comunidad o estado. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la competencia, es la existencia de la competencia. Nexo causal. El nexo causal se da en el caso del sujeto activo ostente en una posición de dominio total o parcial del mercado y abusa de ella o también formaliza acuerdos con personas u otras empresas. Y esto viene a ser el presupuesto del delito para con el sujeto pasivo. Acaparamiento. Artículo 233. Doctrinariamente, el acaparamiento es un concepto que aplica a una práctica que se realiza en mercados reducidos y que consiste en retener un producto o un bien y éste se compra a un precio para luego venderlo a uno mayor. Elementos de tipicidad. Sujeto activo. El sujeto activo, como anteriormente, puede ser la persona individual o colectivamente. Sujeto pasivo. Son todos los intervinientes en el mercado normal al que hace referencia el artículo anterior, por lo tanto, son todos aquellos consumidores. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento del mercado. Objeto material sobre el cual recae la cosa. El objeto material son los artículos. Nexo causal. El nexo causal se da entre el sujeto activo con la realización de su conducta, que consiste en almacenar, sustraer o retener fuera del comercio lo que ya estaba con él, como no aportar al mercado, dando así una afectación a los consumidores. A la vista del bien jurídico protegido, es necesario concluir que éste es perjudicado desde que se ofrece la cosa o el servicio a precio superior, ya que vender en sentido amplio es ofrecer en venta, y lo mismo el concepto de prestar servicios. Esto implica que la tentativa sea notablemente difícil, si es que no es posible. Ejemplo. Supongamos que en un país existe una escasa disponibilidad de leche por diversas cuestiones económicas. Si un supermercado logra acceder a miles de litros y sin embargo no lo pone en venta para hacer que posteriormente se suba de precio, dicho comportamiento puede ser sancionado por la ley. Venta a precio superior. Artículo 234. Las ventas de un negocio conllevan una transacción, es decir, se da un producto o servicio a cambio de algo. Normalmente consiste en una venta monetaria, que denominamos precio de venta, y así la venta a precio superior a lo que dice o estipula el artículo tiene una sanción. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona que venda bienes o servicios. Sujeto pasivo. Es el titular del bien jurídico protegido, y por tanto son todos los consumidores en general. Bien jurídico protegido. Los bien jurídicos protegidos son los que respectan al capítulo. Objeto material sobre el cual recae la cosa. Son los artículos o productos de primera necesidad. Nexo causal. El nexo causal existe entre el sujeto activo en vender o prestar servicios a precio superior a los fijados. Se requiere, por tanto, la entrega del objeto a cambio de un precio o la realización de una actividad con trascendencia económica en favor de una determinada persona, afectando así al sujeto pasivo. Concurso.
Si el sujeto activo ha utilizado un engaño para lograr presentar el precio superior como si fuera el correspondiente y ha usado el engaño con respecto a una persona, existirá un concurso ideal de delitos, entre el que ahora comentamos y la estafa intentada. Ejemplo: X tienda, en medio de la pandemia de coronavirus, quiere aprovechar la situación para aumentar considerablemente las ventas de sus productos, no atendiendo lo establecido en las etiquetas elaboradas por el productor. Este puede ser sancionado por la ley penal. Mi nombre es Edgardo y les hablaré sobre el delito de uso de pesas o medidas alteradas, artículo 235. El que en ejercicio de actividades mercantiles usare pesas o medidas alteradas será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Cómo concibe este delito el derecho penal? El derecho penal castiga el uso de pesas o medidas alteradas en tal comercio, mas no sanciona la mera tenencia de estos objetos. Es indiferente la intensidad de la alteración. Elementos de tipicidad. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona que venda bienes o preste servicios, aunque basta con que se realice la conducta típica. Sujeto pasivo son los consumidores en general. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la libre competencia. Objeto material es el uso de pesas para alterar bienes o productos con el ánimo de lucro. Nexo causal es el beneficio que se sustenta por el uso de dichos objetos. Un ejemplo de este delito es el siguiente. Wilber es un comerciante del mercado municipal de Apopa, el cual vende productos con alteración en su peso y masa total, derivado del uso de pesas. Por lo consiguiente, Wilber se ve beneficiado económicamente de dicha práctica. Delito de agiotaje. Este delito está regulado en el artículo 236 del Código Penal y básicamente consiste en la divulgación de hechos falsos con el fin de producir un desequilibrio en el mercado interno de mercancías y es sancionado con 6 meses a 2 años de prisión. ¿Cómo concibe este delito el derecho penal? Que como principal objeto es obtener el lucro exagerado de las oscilaciones de los precios del dinero, mercancías o títulos de crédito, en perjuicio de otros. Elementos de tipicidad. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona, pues basta con la realización de la conducta típica. Sujeto pasivo es la comunidad y en particular también el Estado. Bien jurídico protegido, en definitiva, es la libre competencia. Objeto material. Consiste en la divulgación de hechos falsos al alcance del conocimiento de otros. Nexo causal. Es el desequilibrio del mercado de mercancías producto de la divulgación del sujeto activo. Un ejemplo de esto podría ser una acción u omisión especulativa sobre objetos bienes económicos para el beneficio de particulares, provocando desequilibrio en el mercado interno. Hola, soy Wilber y desarrollaré el delito de propalación falsa. Propalar es dar a conocer acontecimientos falsos o alterados. El bien jurídico que regula es el mercado en relación a los consumidores que compran artículos de primera necesidad. El sujeto activo puede ser cualquier persona, pero con la voluntad de alterar los precios. El sujeto pasivo es toda la comunidad debido a que se ve afectada por el alza de los precios. La conducta típica consiste en utilizar cualquier maniobra o artificio con la finalidad de alterar los precios de los artículos de primera necesidad. Ahora bien, el objeto material recae sobre el alza de los precios. El nexo causal es el hecho a partir del aumento de los precios. Por ejemplo, Edgardo trabaja en el mercado central y le dice a todos los trabajadores que el presidente le dio permiso al mercado de subirle los precios a todos los productos.
Competencia desleal. La competencia desleal se entiende como aquellos comportamientos que suelen resultar contrarios a las exigencias de la buena fe. El bien jurídico es el ya visto en los preceptos anteriores. El sujeto activo interviene directamente en el mercado. El sujeto pasivo, básicamente, según la situación, puede ser el consumidor o puede ser una persona que brinda el mismo servicio. La conducta típica del sujeto activo tiene por finalidad obtener una ventaja indebida. El objeto material recae sobre la obtención de una ventaja indebida y el nexo causal se refleja a través del grave perjuicio a un competidor o a los consumidores. Esto se regula en el artículo 497 de nuestro Código de Comercio. Por ejemplo, cuando los vendedores de comida desprestigian a otra venta de comida diciendo cosas que no son verdaderas, perjudicando así a otras personas. Fraude de comunicaciones, artículo 238-A. Debemos de entender el fraude a las comunicaciones como la concurrencia de conductas que afectan o perjudican la cobertura del servicio de comunicaciones. El fraude a las comunicaciones recoge diversas modalidades, pero estas van encaminadas con el objetivo de obtener un beneficio ilegal. El bien jurídico que regula ese delito es el sistema de comunicaciones en relación al mercado y al derecho del consumidor. Respecto a los sujetos, no existe una previsión legal, pero entenderemos que el sujeto pasivo recae sobre el sistema de comunicaciones y los consumidores en general. La conducta típica puede ser muy variada, pero esta debe de ir encaminada con la finalidad de obtener un beneficio ilegal. Ahora bien, el nexo causal va encaminado con la conducta típica y la obtención del beneficio ilegal. Por ejemplo, Gerson activa celulares que provienen de robos en Apopa. Esto recae sobre el artículo 238-A, inciso segundo. Tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, artículo 238-B. Lo que regula este delito es la introducción o puesta en movimiento de objetos que se establecen como prohibidos en la Ley Especial de Centros Penitenciarios. Ahora bien, a criterio de la Sala es un delito de mera actividad, debido a que no exige un resultado. El bien jurídico que protege este delito es la administración pública en relación al mercado y al derecho al consumidor. Esto debido a que se desfavorece el funcionamiento de la administración de los centros penitenciarios. El sujeto activo puede ser cualquier persona, pero también exige la calidad de funcionario o empleado público, esto con el objetivo de aumentar la pena. Ahora bien, la conducta típica es ingresar, introducir cualquier tipo de objeto que esté prohibido por la ley especial. El objeto material se encuentra en la Ley de Centros Penitenciarios en su artículo 14. Por ejemplo, entre los objetos tenemos bebidas, drogas, medicamentos prohibidos, libros o materiales pornográficos. Un ejemplo de este delito es cuando un individuo introduce un teléfono a un centro penitenciario, mientras es interceptado por las autoridades de este centro. Ahora bien, aquí no existe ningún tipo de problema de concurso, pero el concurso se da cuando lo que introduce es algún tipo de droga. Hola, mi nombre es Andy y será un gusto aprender juntos. Hablaremos sobre la desviación fraudulenta de la clientela. Esta figura penal surge de la necesidad de que el comerciante, que durante años ha procurado sostener la fama de su negocio y ha logrado poco a poco formar un círculo
más o menos definido de clientes, esté penalmente amparado contra todo el cúmulo de prácticas ilegales que tiendan a destruir su esfuerzo. El artículo 239 del Código Penal establece: el que propalare hechos falsos o utilizare cualquier medio fraudulento para desviar, en provecho propio de un tercero, la clientela de algún establecimiento comercial o industrial, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. En lo que respecta al agente o sujeto activo de este delito, es necesario hacer las siguientes distinciones. Número 1. Si el móvil que debe inspirar la acción es del provecho propio y, número 2. Si el móvil es de un provecho de un tercero, si puede ser de cualquier persona. 1. Si el móvil que debe inspirar la acción es del provecho propio. Este limita el sujeto activo de esta infracción a un comerciante que ejerce su actividad comercial o industrial. Esto porque de otro modo no se ve cómo ha de desviar la clientela en su provecho. Número 2. Si el móvil es un provecho de un tercero. Tal sería el caso como el de un no comerciante que propicia la desviación de la clientela de un establecimiento en provecho de un tercero, el cual este sí necesariamente tendrá que ser un comerciante, ya que es necesario que exista otro que pueda captar la clientela. El sujeto pasivo será necesariamente el comerciante propietario de un establecimiento comercial o industrial, ya que será la clientela de cualquiera de estos establecimientos la que el actor trata de desviar. El elemento subjetivo está integrado por el dolo específico, que consiste en aquella conciencia y voluntad de emplear los medios indicados por el precepto para desviar la clientela, en provecho propio o de un tercero. El elemento material está integrado por el hecho de propalar hechos falsos o utilizar cualquier otro medio fraudulento para desviar la clientela de algún establecimiento comercial o algún establecimiento industrial. Este delito tiene mucha relación con el delito de competencia desleal, regulado en el artículo 238 del Código Penal, ya que ambos son una protección al principio de la libre competencia y de la lealtad que debe existir en el mercado. En este apartado hablaremos un poco sobre las ventas ilícitas, las cuales están reguladas en el artículo 240 del Código Penal de El Salvador. El artículo 240, en el inciso número 1, establece: el que en época de escasez, conmoción o calamidad pública pusiera en venta o de cualquier manera negociare con bienes recibidos para ser distribuido gratuitamente, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. El artículo 240 del Código Penal salvadoreño ya nos habla un poco acerca de las ventas ilícitas, pero ¿para quién es aplicable este delito? Este delito es aplicable a cualquier persona que lo cometa, pero analizando más específicamente es aplicable a los árbitros, peritos, contadores y demás profesionales respecto a los actos en que intervienen por razón de su oficio. Es también aplicable a los tutores, curadores y síndicos y a todo el que en virtud de cualquiera otra actuación legal hubiere de intervenir en rendiciones de cuentas, particiones, concursos, liquidaciones y actos análogos. Los elementos de las ventas ilícitas son muchos, pero en esta ocasión mencionaremos algunos de ellos. Elemento número 1. El hecho de tomar un interés privado o usar de cualquier maniobra o artificio en cualquier contrato, suministro, licitación, subasta, decisión o cualquier otra operación. Elemento número 2. Que quien tome el interés privado o use de cualquier maniobra o artificio sea una de las personas que se mencionan, ya sea que intervengan por sí o por un intermediario, por actos simulados o por orden de superior jerárquico, pero siempre que interviniere por razón de su cargo. Otros dos elementos que podemos destacar de las ventas ilícitas son que esa intervención en razón de su cargo tenga por finalidad que se produzca un determinado resultado y también tiene que haber una intención delictual o dolo. La consumación de este delito, así como opina
Fontán-Balestra, se realiza al interesarse en la negociación para que se produzca un determinado resultado. Sujeto activo. Esta actividad puede ser cumplida o realizada por cualquier persona, o también por autores o profesionales ya mencionados anteriormente. El sujeto pasivo es la administración pública, ya que lo que se busca es proteger el desenvolvimiento de ésta. Capítulo 3 de las insolvencias punibles. El alzamiento de bienes es un delito que tipifica la conducta del sujeto que se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores para evitar la obligación de pago por parte del deudor. Sujeto activo, este es el que quiere cobrar la deuda. El sujeto pasivo es el que oculta o se alza de sus bienes. El bien jurídico es el derecho patrimonial del acreedor o los créditos, que consistirá en el derecho subjetivo de los acreedores a que no se les defraude la responsabilidad universal del deudor. Conducta. Aquí ya se ha agotado la vía civil para recuperar el crédito sin éxito alguno, y el deudor, a sabiendas de sus deudas, se coloca en situación de insolvencia para eludir su obligación del pago de las mismas. Esta es la conducta que puede dar lugar al delito. Objeto material. Serán todos los bienes que se alzaren, los ocultaren, simularen enajenaciones o los trasladaren al extranjero, entre otros. El nexo causal será aquella deuda que uno quiere hacer efectivo su pago, pero el otro sujeto se alza de sus bienes para no pagar el derecho. Este delito no se constituye como un delito de tentativa, sino que es de mera actividad, porque es cometido por el deudor con la finalidad de insolventarse fraudulentamente frente a sus acreedores. Autoría y participación. Este es un delito especial cometido por mano propia. Como ya se ha entendido, quien lo comete tiene que ser el mismo deudor, pero esto no impide la existencia y participación de otros posibles sujetos en la comisión del delito, ya sea como cómplices, inductores, entre otros. Ejemplo es la sentencia 41-11-8. Es un proceso penal que se instruye en contra de los imputados Binesum Max Antonio Méndez y Cruz Amílcar Romero. La problemática del caso es que los hechos, de acuerdo al dictamen de acusación, son de Vilma Cecilia Peña, en contra de la sociedad Mandarin Garden S.A.S.P. Es por un título valor consistente a una letra de cambio por el valor de $40,000. Manifestó mediante escrito haber intentado la acción de un embargo, pero al apersonarse al lugar de las operaciones, se les mostró documentación de que la sociedad demandada había transferido el dominio de sus bienes muebles a otra sociedad, por lo tanto las operaciones que ahí se realizaban pertenecían a otra empresa. Entonces no se pudo recuperar lo adeudado por la sociedad demandada, ya que no se pudo hacer tal embargo. Al final, la sala resolvió admitiendo el recurso de apelación por el delito que provisionalmente se califica como alzamiento de bienes. Quiebra dolosa. Primero, la quiebra es la situación legal en donde un comerciante puede verse momentánea, temporal o definitivamente imposibilitado del cumplimiento de las obligaciones contraídas. En El Salvador, la quiebra está regulada en el Código de Comercio así como en el Código Penal. Básicamente es un proceso para inmovilizar los bienes del deudor y vigilar que se distribuyan en forma equitativa entre los acreedores. Este delito se respalda con la suspensión de pagos, artículo 546 del Código de Comercio, por la cesación de pagos. Mencionar el artículo 27 de la Constitución que prohíbe la presión por deuda, pero que no tiene nada que ver con el artículo 2212 del Código Civil, que le concede al acreedor de las obligaciones personales el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, presentes o futuros. Sujeto activo. Este fue declarado por el juez competente en quiebra, concurso o suspensión de pagos. El sujeto pasivo. Estos se convierten en innecesarios, ya que pueden ser varios, y en otros casos el comportamiento de estos se castiga como estafa o apropiación indebida. Bien jurídico. Es la satisfacción de los créditos lo que constituye el bien jurídico. El objeto material. Son los bienes, los inmuebles o créditos de estas personas, empresas y terceros. Nexo causal. Será esa condición de quiebra por parte de los acreedores y deudores, y también un nexo es por simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas no justificando
la salida o existencia de bienes que debería de tener. Este delito no tiene la posibilidad de tentativa, ya que es necesario que éste llegue a su consumación, porque en primer lugar tiene que ser declarado en quiebra o suspensión de pagos, y en segundo lugar éste debe tener como consecuencia la insolvencia, ya sea agravándola, ocasionándola, y éste se convierte en un delito de consumación. Autoría y participación. La quiebra dolosa es un delito que puede realizarse bajo formas monosubjetivas o plurisubjetivas, que en consecuencia puede configurarse en su relación casos de coautoría, directa o indirecta, y de participación, de complicidad e inducción. Con respecto a la quiebra dolosa, en el Centro de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no existe ninguna resolución acerca de la quiebra dolosa, ya que este delito no es común en el territorio salvadoreño. El magistrado de la Segunda Cámara de lo Penal de San Salvador, el Dr. Omar Pastor, al ser cuestionado acerca de la quiebra dolosa, hizo referencia a que este delito no se ha presentado en ningún caso, más que solo un par de casos de quiebra, pero no dolosa. Cheque sin provisión de fondos. Esto es aquella conducta de librar un cheque o talón de cuenta corriente sin que exista disponibilidad de fondos para hacerlo efectivo. Esto relacionado con el Código de Comercio, el cheque deberá llenar los requisitos que establece el artículo 793 del Código de Comercio. Mencionar que este tipo de delito se conforma por el dolo, y esto no significa otra cosa más que la intención de la gente en la acción de realizar la conducta prohibida por el tipo penal. Aquí se requiere una doble condición en el dolo: conocimiento y la voluntad. Sujeto activo es quien recibe el cheque como forma de pago. El sujeto pasivo es quien actúa con el conocimiento de la falta o de la insuficiencia de fondos y aún así decide hacer la entrega de dicho cheque como forma de pago. El bien jurídico es el patrimonio individual que es perjudicado por el impago del cheque. Este bien es de naturaleza supraindividual. Conducta es un poco complicada de definir, ya que existe la posibilidad de que en ocasiones el sujeto activo es quien da el cheque sin provisión de fondos, para evitar la obligación de pago, pero también a veces es quien lo recibe, y los sujetos pasivos en estas ocasiones quedan como cómplices de la situación. Sujeto material: los bienes sobre los cuales se pactó el cheque que se otorgó, pero que se encuentra sin provisión de fondos. El nexo causal: cualquier negocio jurídico entre el acreedor y el deudor que se haya pactado un servicio. Cabe mencionar que este tipo penal no admite el delito imperfecto o tentado, según el artículo 24 del Código Penal, ya que es un delito de resultado, es decir, que la adecuación a la norma penal se comete cuando el cheque es reclamado para su cobro en el banco. Conclusión: este delito será aplicable cuando el hecho no sea punible como estafa. También que en el inciso final se producirá cuando el sujeto activo del delito de estafa se sirva de un cheque sin provisión de fondos para fingir solvencia, o el cheque sin provisión sea parte del engaño de la estafa. Ejemplo de este delito es la sentencia 216-2000, la cual es un recurso de casación en contra de la señora María del Carmen, procesada por el delito de cheque sin provisión de fondos.